Lectura de la epístola de San Pablo Apóstol, de los Actos de los Apóstoles. He hablado en mi primer libro, oh Teófilo, de todo lo que hizo y enseñó Jesús desde su principio hasta el día que fue recibido en el cielo, después de haber instruido por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, a los cuales se había manifestado también después de su pasión, dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles en el espacio de 40 días y hablándoles de las cosas tocantes al reino de Dios. Y comiendo con ellos, les mandó que no partiesen de Jerusalén, sino que esperasen el cumplimiento de la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mi boca, y es que Juan bautizó con el agua, mas vosotros habéis de ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que se hallaban presentes hicieron esta pregunta: Señor, si será este el tiempo en que has de restituir a Israel. A lo cual respondió Jesús: no os corresponde a vosotros el saber el tiempo y momentos que tiene el Padre reservados a su poder. Recibiréis, sí, la virtud del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros, y me serviréis de testigos en Jerusalén y en toda la Judea y Samaria, y hasta el cabo del mundo. De hecho, esto se fue elevando a la vista de ellos por los aires, hasta que una nube le encubrió a sus ojos. Y estando atentos al mirar cómo iba subiendo al cielo, he aquí que aparecieron cerca de ellos dos personajes de vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones de Galilea, ¿por qué estás mirando al cielo? Este Jesús, que separándose de vosotros se ha subido al cielo, vendrá de la misma suerte que le acabas de ver subir al cielo. Y el Evangelio está tomado del libro de San Marcos. Jesús apareció a los 11 apóstoles cuando estaban a la mesa y les afeó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Por último les dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a todas las criaturas. El que creyere y se bautizare se salvará, pero el que no creyere será condenado. A los que creyeren acompañarán estos milagros. En mi nombre lanzarán los demonios, hablarán nuevas lenguas, manosearán las serpientes, y si algún licor venenoso bebieren, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y quedarán curados. Así el Señor Jesús, después de haberles hablado varias veces, fue elevado al cielo y está allí sentado a la diestra de Dios. Y sus discípulos fueron y predicaron en todas partes, cooperando el Señor y confirmando su doctrina con los milagros que la acompañaban. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Estamos todavía en la octava de la fiesta de la Ascensión. O sea, vamos a celebrar durante 8 días la fiesta de la Ascensión y prácticamente va a ser la misma misa durante los 8 días. A las veces hay algún santo importante, alguna fiesta, entonces conmemoramos la fiesta de este santo
pero también conmemoramos la ascensión del Señor. Entonces, Jesucristo pasó 40 días enseñando, predicando su doctrina y después dijo a los apóstoles: y sus discípulos fueron y predicaron en todas partes, cooperando el Señor y confirmando su doctrina con los milagros que la acompañaban. Entonces vimos que nuestro Señor Jesucristo envió los 11, ¿no?, para predicar por todas partes del mundo su doctrina, su religión. Y hacían milagros extraordinarios, hablaban otras lenguas, curaban a los enfermos, echaban a los demonios. Y es muy interesante que milagrosamente, ¿no?, cuando llegaron en Brasil los misioneros, los frailes franciscanos, ahí está escrito en los anales, en el diario de los frailes, cuando llegaron en el siglo XVI en Brasil, y empezaron a evangelizar a los indios. Y cuando empezaron a dar clases de catecismo a los indios, ellos decían: sí, nosotros ya conocemos esto, la Santísima Trinidad, Jesucristo y todo. Ya escuchamos hablar de Dios. Y los misioneros estaban como que espantados así. Sí, ¿cómo que saben? Dice: antes de ustedes vino un señor que también predicaba así esta doctrina, y lo llamaban Tomás. Y los misioneros decían: es imposible. Y los indios decían: sí, él predicaba ahí cerca del río. Había una roca, una piedra grande, y este señor predicaba desde ahí de arriba, de esta roca. Y llevaron ahí los misioneros, y ahí estaban en la roca, en la piedra, los 2 pies. El signo ese de los 2 pies, donde predicaba San Tomás. San Tomás, el apóstol ese, él fue a predicar en las Indias y también llegó en Brasil. Entonces es algo muy extraordinario. De facto, los apóstoles predicaron la doctrina católica en todas partes del mundo, milagrosamente. Y los indios decían: él predicó aquí, enseñaba a nosotros la doctrina esta de ustedes, y después desapareció. Y apareció en varias partes de Brasil, a varios pueblos indígenas. Y hay apariciones de él en toda Sudamérica, en varios países también. Dicen que ahí se apareció. Creo que aquí en México también. Y otros fueron a Europa y otras partes, a África y todo eso. Ayer vimos un poco de la oración mental, ¿no? Y vamos a seguir practicando sobre un poco ese tema, que es muy importante: cómo saber orar, ¿no? O sea, muchos de nosotros pasamos horas y horas en el teléfono, practicando con un amigo, con una persona que nos gusta muchísimo, y ahí nos olvidamos de la hora, pasamos con una persona que nos gusta. Y con Dios hablamos muy poco, ¿no? Que es nuestro más grande amigo que tenemos. Entonces damos más atención a la gente del mundo que a Dios. Y como dice, la oración es un diálogo.
Entonces, pasar más tiempo con Dios, con el Santísimo, que con las criaturas, sobre todo los religiosos. Entonces, ¿cómo se ha de hablar con Dios en la oración mental? Vimos también con toda la cuestión de la memoria, ¿no? De la imaginación también que utilizamos, ¿no? Para meditar en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en su pasión, en su nacimiento. Por lo que se ha dicho, consta que la esencia de la oración mental propiamente consiste en hablar dentro de nosotros mismos con Dios nuestro Señor, para dos fines principales. Primero, para alabarle y bendecirle por quien Él es, y darle gracias por los beneficios y mercedes que nos hace, ejercitando aquel soberano modo de oración que nos aconseja San Pablo, diciendo: llenaos de Espíritu Santo, hablándoos a vosotros mismos con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y tañendo en vuestros corazones a Dios, haciéndole gracias siempre por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre. En las cuales palabras apunta el santo apóstol 4 divinos afectos con que podemos hablar con Dios nuestro Señor, dentro de nuestros corazones, para el fin dicho. Conviene a saber salmos, himnos, cánticos espirituales y hacimientos de gracias. Salmos interiores son los actos de amor de Dios con deseos y propósitos eficaces de servirle y obedecerle, ofreciéndose a guardar perfectísimamente sus mandamientos y consejos. Esta es la música que llama David salterio de 10 cuerdas, porque así como quien toca el salterio o arpa, manea todas sus 10 cuerdas, ya unas, ya otras, ya todas juntas, así en la oración, haciendo esta música a Dios, hemos de tener deseos fervorosos de ejercitar las virtudes de obediencia, humildad, paciencia y las demás, ya una, ya otra, ya todas. Y asimismo, propósitos firmes de guardar los mandamientos de Dios y sus consejos, echando una vez mano de uno y otras veces de otro y otra de todos juntos. Entonces no hay vida de oración si no vivimos los mandamientos y si no seguimos los consejos del Señor. Una alma que vive en pecado mortal no puede llevar vida de oración, porque la conciencia siempre lo acusa de que está en la enemistad para con Dios, que regrese, que vuelva ahí, ¿no? Y siga sus consejos y sus mandamientos. Himnos, salmos, himnos. Los himnos son los afectos de alabanza a Dios, contando todas las excelencias y perfecciones que tiene y las obras que ha hecho, por las cuales es digno de que todas sus criaturas le alaben y glorifiquen. Unas veces puedo decir con los serafines: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de las batallas. Y en lugar de esta palabra santo, puedo poner otras semejantes, diciendo bueno, misericordioso, justo, sabio
y poderoso eres, Dios y Señor mío, dignísimo de que los serafines prediquen tu santidad y tus grandezas. Otras veces con los ancianos del Apocalipsis, diré, digno eres, oh Cordero de Dios, que fuiste muerto por nosotros, de recibir la virtud y divinidad, la sabiduría y fortaleza, la honra y gloria y alabanza por todos los siglos. Amén. Otras veces, con los 3 mancebos que estuvieron en el horno de Babilonia, convidaré a todas las criaturas que alaben a Dios y le glorifiquen. Y con David convidaré a mi misma alma y a todas sus potencias que bendigan al Señor. Y cánticos espirituales son los afectos de gozo y alegría espiritual, gozándonos de que sea Dios quien es, y de los infinitos bienes que tiene en sí mismo, y de la gloria que le dan los santos en el cielo, y de los servicios que le hacen los justos en la tierra. Y alegrándonos por la esperanza de los bienes eternos y por la posesión que gozan los bienes aventurados, diciendo aquello del Apocalipsis, aleluya, porque reina el Señor Dios nuestro Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado para ellas. Acción de gracias. Entonces todo esto compone nuestra oración para con Dios. En una oración perfecta hay todos estos aspectos. Acción de gracias son actos de agradecimiento por los beneficios que de nuestro Señor hemos recibido, todo que recibimos. Contándolos todos por menudo y alabándole por cada uno de ellos. Y no solo tengo de darle gracias por los beneficios propios, sino también por los que hace a los ángeles del cielo, y a todos los hombres de la tierra, y a las criaturas insensibles que no saben agradecérselos, y por los que hizo a los mismos demonios, y a los condenados que no quieren serle agradecidos. Cuando agradecemos a Dios, agradecemos por todos sus beneficios. Incluso a los malos. Les regaló, por ejemplo, la vida, el don de la vida del ser, y desperdiciaron esto. No quisieron vivir para Dios, pero recibieron muchísimos dones todos, y no son agradecidos. Por eso se fueron al infierno. Con estos 4 afectos podemos hablar con nuestro Señor en la oración, a fin de glorificarle y honrarle, procurando, como dice San Pablo, que el principio de estas nuestras hablas interiores sea el Espíritu Santo, y el medio o medianero sea Jesucristo nuestro Señor, y el fin y persona a quien se enderezan el Padre Eterno. Aunque también se pueden enderezar a todas 3 personas, como está dicho. El segundo fin para que hemos de hablar con Dios nuestro Señor es para pedirle nuevas gracias y dones celestiales en orden a nuestra salvación y perfección, a gloria suya. Estas peticiones y coloquios se pueden hacer en muchas maneras, conforme a la diversa disposición del que ora y habla con Dios. Entonces, como siempre practicamos, ¿no? No hay que pedir cosas que no sean para nuestra salvación y perfección. Claro que muchas veces necesitamos de los bienes materiales, ¿no?
¿Cómo vamos a rezar y hablar con Dios si no tenemos una capilla, si no tenemos un altar, si no tenemos una casa religiosa, un convento? Entonces, claro que necesitamos de bienes materiales para construir las iglesias, los templos, ¿no? Para mantener el culto. Pero, o sea, son cosas materiales que el fin es Dios. Todo es para servicio de Dios. Unas veces hemos de hablar con Él de la manera que un hijo habla con su padre, pidiéndole todas aquellas cosas que un buen hijo puede y debe pedir a un buen padre, con espíritu de amor y de confianza. De esta manera hablamos con Dios en la oración del Padre Nuestro, a donde Cristo nuestro Señor declaró las cosas que se le han de pedir, como veremos en la meditación que se hará sobre esta oración más adelante. Otras veces hemos de hablar con Dios como un pobre, miserable, con un hombre rico y misericordioso, pidiéndole limosna. Con este espíritu oraba David muy a menudo, llamándose pobre y mendigo, pidiendo limosna espiritual a Dios, que como dice San Pablo, es rico para todos los que le llaman. Entonces, son las formas de orar o de hablar con Dios, ¿no? Como un hijo muchas veces, como un pobre, ¿no? Que somos nosotros todos pobres espirituales, ¿no? Otras veces hablaremos con Dios como un enfermo habla con el médico, declarándole su enfermedad y pidiéndole remedio de ella, o como un pleiteante o un reo habla con el juez cuando le informa de su derecho y le pide favorable sentencia o perdón de su delito. Y en este caso el coloquio ha de ir acompañado con afectos de humillación, de dolor de pecados, de propósitos, de la satisfacción y enmienda, de lo cual veremos adelante muchos ejemplos en las meditaciones de los milagros y parábolas de Cristo nuestro Señor. Finalmente, otras veces podemos hablar con Dios con el espíritu que habla un discípulo a su maestro, pidiéndole luz y enseñanza de las cosas que no sabemos. O como habla un amigo con otro, como dice, ¿no? Al principio. Pasamos ahí horas y horas en el teléfono, en la computadora, enviando mensajes, platicando, hablando con un amigo que nos gusta. Pero con Dios, ni una palabra, ni un pensamiento, nada. Y muchas veces vamos a la misa y no pasa nada. No sabemos nada que decir, que orar, qué cosa pedir. Entonces hay que saber aprovechar. Usted está delante, recibió a Jesucristo, Dios, en su alma. Estamos delante de Dios, de la hostia consagrada, ¿no? De la Eucaristía. Es el momento, la misa es el momento esencial para pedir lo que necesitamos a Dios. Luz y enseñanza de las cosas que no sabemos, o cómo habla un amigo con otro, cuando razona con él sobre algún grave negocio, pidiéndole consejo, dirección y ayuda. Y si la confianza y el amor nos diere atrevimiento, podrá nuestra alma hablar con Dios como la esposa habla con su esposo, con varios coloquios, de que está lleno el libro de los Cantares. De todas estas maneras podemos hablar con nuestro Señor en la oración, vistiéndonos de los afectos dichos, una vez de uno y otra de otro, porque todos caben en nosotros para con nuestro Dios, el cual es nuestro Padre, nuestro médico, nuestro juez, nuestro amigo y esposo de nuestras almas.
Verdad es que el acierto en estas peticiones y coloquios principalmente depende del Espíritu Santo, el cual, como dice San Pablo, pide por nosotros con gemidos que no se pueden explicar, porque con su inspiración nos enseña y mueve a pedir, ordenando las peticiones y despertando los afectos con que se han de hacer. Por lo cual dijo San Bernardo que la devoción es lengua del alma, y quien la tiene sabe muy bien hablar y razonar con el Verbo eterno. La devoción es lengua del alma. Pero, sin embargo, de esto, de nuestra parte, hemos de ayudarnos y aprender a tratar y hablar con Dios, mirando el modo y el afecto con que unos hombres hablan con otros en los casos referidos. El rosario también es nuestra arma principal e importantísima, ¿no?, que rezamos y alabamos a nuestra Santísima Virgen cada día. Y por medio del Santo Rosario meditamos ahí en los misterios gozosos, el nacimiento. Primero, la humildad de María Santísima, ¿no?, en la anunciación del ángel. Y la aceptación de ser madre del Hijo de Dios, su nacimiento en la pobreza, ¿no?, la presentación de Jesús en el templo, la pérdida y el encuentro de Jesús en el templo, los misterios dolorosos, la agonía de nuestro Señor Jesucristo, su flagelación, la coronación de espinas, o sea, toda la vida de Cristo está ahí y nosotros podemos meditar cada día en todos estos aspectos de la vida de Cristo y rezando nuestro rosario y alabando a la Santísima Virgen, ¿no?, y pidiendo también las gracias que necesitamos cada día. Por eso que la devoción es muy importante. Y cuanto más nos acercamos de María, dice San Luis María Grignón de Montfort, ¿no?, en el tratado estamos viendo estos días en los ejercicios espirituales preparatorios. Cuanto más nos acercamos de María Santísima, más ahí estamos con Jesucristo, ¿no?, cerca de Dios. La devoción a María nos acerca más de Dios, nos lleva a Jesucristo. Y Jesucristo a su Padre, ¿no? Es una escalera. Entonces, para llegar al corazón de Jesús hay que ir por María, por el corazón de María. Si ganamos el corazón de María, ahí llegamos a Jesucristo. Y si ganamos a Jesucristo, su corazón, que somos dignos de estar ahí, ¿no?, en su corazón, ahí Él nos va a presentar a su Padre. Y todo que necesitamos, todo que pedimos, en nombre de Jesucristo, ¿no?, nos va a conceder el Padre eterno, sobre todo nuestra salvación. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.